Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Buenas tardes. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a esperar a que el maestro, es que no dejaba tener dos pláticas al mismo tiempo y tenemos otra. Pero ya en un segundo se conecta el maestro, ya le estoy avisando. Ah, perfecto. Me comenta que ya está conectado el maestro. ¿Maestro? Sí, ya estoy por aquí, Ah, Saúl. Buenas perfecto. tardes. Buenas tardes, maestro. Pues me da muchísimo gusto. Me permito presentarlo, señor, maestro. Voy a cambiar mi nombre. Auri Bravo. Pues, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Una disculpa por la clase anterior que tuvimos que cambiarla. Les confirmo que el día de mañana va a estar a las 2 de la tarde, de 2 a 3. Entonces, ahorita también eso se los mando por el grupo. Y quiero presentarles un poquito al ponente de hoy. Es el maestro Daniel Cabrera Hernández. Lleva más de 15 años de experiencia en materia fiscal, penal, fiscal y aduanas. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM, y maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cursó la maestría en Derechos Administrativos, en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados, Barra Nacional de Abogados. Cuenta con diversos estudios y diplomados impartidos por la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Salamanca, la Oficina de Aduanas e Inmigración del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, la World Compliance Association, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras instituciones. Se ha desarrollado profesionalmente en el área penal de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Participó en áreas de auditoría fiscal y auditoría de comercio exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal y Federal y en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de la Administración Tributaria. Colaboró activamente en la confirmación e instrumentación de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es miembro fundador del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, socio activo del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior y de la Academia Mexicana en Derecho Tecnológico, de la World Compliance Association y miembro del Consejo Editorial de la revista Estrategia Aduanera. Muchos conocemos esa, quien lo distinguió como el asesor del año en 2020. Maestro, pues muchísimas felicidades por toda esta trayectoria. Estamos hablando con un experto en el área de años de teoría, de práctica, y le cedo la palabra, lo hago host. Cualquier duda o comentario, yo estaré aquí durante toda la charla. Claro que sí. A ver si ya está. Sí. Claro que sí, muchas gracias, Saori. La verdad es que para mí es un honor y un gusto enorme estar colaborando en esta Semana del Aprendizaje, esta iniciativa que tuvo a bien pues aterrizar e implementar mi estimado amigo, el maestro Rubén Ascar, quien pues tuve la fortuna de pues compartir el aula como un excelente profesional, como un excelente estudiante del derecho. Es una persona con mucha capacidad, con mucho pues, ahínco para iniciar este tipo de proyectos, para compartir el conocimiento. Y la verdad es que me da mucho gusto pues colaborar en esta iniciativa, que ojalá no sea la primera y esto pues se repita, ¿no? El agrupar a tantos profesionales y a tantos colegas
pues la verdad es que es un gran logro, no es una tarea fácil, se requiere de mucho tiempo y de, pues, sobre todo el querer, pues, transmitir un poco del conocimiento que se va adquiriendo e insisto, ojalá no sea la primera vez que esto suceda. Saludo a Rubén donde quiera que se encuentre y pues lejos de todo esto que Saori tuvo a bien leer, pues la verdad es que lo más importante para mí es que pues día a día, a través de estas conferencias, a través de las clases y a través pues de este andar en el comercio exterior, pues se conoce a mucha gente, ¿no? Se conoce a mucha gente, muchos profesionales de la rama del comercio exterior y pues uno nunca deja de aprender, ¿no? Eso es lo que, pues a mí, en mi caso particular, pues me anima a seguir platicando, a seguir haciendo estas charlas, porque día a día, pues aprendemos, tanto el que está al frente de una conferencia como los que están del otro lado, pues bueno, tienen ese objetivo de aprender, pero nosotros también aprendemos, los que estamos de este lado. Y eso, pues este intercambio de conocimientos, la verdad, es lo que hace enriquecedor estos foros y por eso, pues la intención de la charla del día de hoy, pues es, insisto, hacer esto una charla de café, en donde pues yo les pueda intercambiar con ustedes pues una serie de tópicos en relación con un tema que desde que tuve la oportunidad de fungir como autoridad, pues era algo que se veía desde aquellos entonces, hace más de 15 años, que pues tuve la oportunidad de colaborar como autoridad. Entonces, pues muchas veces me tocó ver esta parte en donde las empresas, ¿no? Los contribuyentes, los importadores, los exportadores, pues no se fijan en estos temas, ¿no? En el pasado no era una prioridad, ¿no? Fueron avanzando los años y sigue siendo algo que no es prioritario. Y el día de hoy, ¿no? El día de hoy, febrero de 2022, pues no todos, de todos modos, no todas las empresas sigue siendo una prioridad este tema de la prevención, ¿no? A lo largo de esta trayectoria como autoridad, pues me tocó ver que pues las empresas siempre tienen un factor de reacción y no un factor de prevención, ¿no? Y el factor de reacción, pues la verdad es que puede salir más caro, ¿no? Económicamente hablando, que un factor de prevención. Sin embargo, la cultura en México respecto a la prevención apenas está empezando a surgir y es algo que no, insisto, no es nuevo, ¿no? La prevención ha existido siempre, el hablar de prevención. Sin embargo, en México no hay esa cultura de la prevención. Y pues eso fue lo que me tocó ver durante muchos años. Y yo siempre apelé porque las empresas pues tuvieran un factor de prevención y no este factor de reacción en donde ya te agarra la autoridad con los dedos en la puerta, la problemática ya la tienes encima, ya está en tu domicilio la autoridad actuando, intercambiando información contigo, requiriéndote información. Y pues tú siempre estás en un tema, insisto, de reacción, ¿no? ¿Qué hago? Porque me está pidiendo ahora este dato y este dato hoy acabo de descubrir, ¿no? Entre comillas, curiosamente, que no lo tengo. Pero hoy lo descubrí, hoy que ya la autoridad está interactuando conmigo a través de una facultad de comprobación, descubro que ese dato no lo tengo y me lo está pidiendo, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que el factor tecnológico, ¿no? Y esta aduana digital, esta aduana sin papel,
¿no? Pues definitivamente hace que este manejo de los datos tenga que ser más efectivo. Hoy la fiscalización va a ser digital y ya no va a necesitar la autoridad ir a mi domicilio porque ya todo lo tiene en una nube. Y entonces ahí pues se va echando todo, ¿no? Como si echáramos varios ingredientes en una licuadora, pues hoy la autoridad va a hacer eso. Va a empezar a echar, ¿no? a una bolsa, pues toda esta información con la que cuenta, tiene información de nosotros en relación con la que le suministramos cuando nos damos de alta en el RFC, tiene información de mis CFDIs, ¿no? Y hoy con el tema del complemento carta aporte para efectos de comercio exterior, pues también ya va a tener esa información. Hoy tiene datos míos respecto de mis padrones, ¿sí? Puedes saber a qué sector estoy llevando a cabo operaciones, si es el sector textil, el sector calzado, el sector del acero, en fin, ¿no? Todo este tema de los padrones, pues ahí tiene mucha información muy valiosa. Y entonces esos datos pues tienen que ser cuidadosamente suministrados por parte de el contribuyente, porque hoy la autoridad de ahí va a agarrar toda esta información y pues entonces va a ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, el tema de la prevención, pues es cuando empieza a tomar fuerza. Eso era lo que veíamos hace algunos años, en donde, insisto, pues ese dato no se tenía y entonces corrías a conseguirlo, ¿no? La empresa corría a conseguirlo, a ver de dónde lo voy a sacar, y entonces le preguntaba al contador, y le preguntaba al de comercio, y le preguntaba a todas sus áreas dentro de la empresa, y pues resulta ser que nadie lo tenía. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Hoy, insisto, la cuestión es totalmente diferente, ¿sí? Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque pues, la información ya está ahí, tanto la que yo le suministro a la autoridad como la de aquellos terceros que tienen relación conmigo, pues estos también suministran información que al hacer estos cruces, pues se puede llegar a detectar esta incongruencia en los datos o estos datos que quiere ver la autoridad para efecto de comprobar que estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales y aduaneras. Entonces, este tema, insisto, hace muchos años era muy poco visto, muy poco tratado por las empresas y al día de hoy, pues, como que empieza este camino o esta palabra, este término, pues empieza a tomar relevancia al interior de las empresas y desde mi punto de vista, y ya lo mencioné, pues creo que es más barata la prevención que la reacción, ¿no? El factor reactivo suele ser muy, muy caro e incluso podría ser hasta catastrófico al interior de las empresas y ahorita lo vamos a ver por qué se los digo de esa manera. Entonces, pues a manera de introducción, esto es de lo que vamos a platicar, ¿no? De la importancia de la prevención en mi operación de comercio exterior al interior de las empresas. Y bueno, y ahora ya no solo es importador o para el exportador, sino también para el agente aduanal, para aquellos que prestan este servicio o todos los servicios logísticos, pues también es importante que estas empresas tengan este factor de prevención y todos aquellos que participan en la operación de comercio exterior, pues tienen que estar involucrados en un tema preventivo, ¿no? Hoy tenemos temas fiscales que le pegan al comercio exterior, pues sí, ¿no? El tema del beneficiario controlador, el tema del complemento, el complemento carta aporte y otros complementos. El complemento carta aporte, pues es el más sonado en últimas fechas, pero recordemos que el tema del CFDI, pues ya data de algunos años atrás y hay bastantes o varios complementos que pues van aparejados del CFDI. Entonces,
pues todo ese tema definitivamente pues tiene un impacto. Esquemas reportables, en fin, son muchas figuras novedosas, fiscales, que hoy le pegan al comercio exterior y que si no hacemos prevención, si no prevenimos el estar cumpliendo con este tipo de obligaciones, con estas figuras novedosas, pues podremos tener una contingencia, conductas, ¿no? Ciertas conductas se puedan convertir en delitos, ¿no? Que esa es la parte grave. Y la intención no es asustar a quien escucha esta plática y es empresario. La idea no es vender el miedo, sino por el contrario, estar preparados ante este tipo de circunstancias que, insisto, nos puedan salir, pues sean opciones más baratas, ¿no? O de menor costo, no solo en lo económico, sino en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, y lo vamos a platicar más adelante. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla un segundo para ponerles unas pequeñas, una pequeña presentación, unas cuantas láminas que estaremos comentando aquí con ustedes. Entonces, les pido que si tienen alguna duda, alguna comentario, pues con todo gusto a través de la aplicación, pues por ahí podemos estar interactuando. Bueno, ahí nada más confírmenme que están visualizando en mi pantalla. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues miren, lo primero que tenemos que visualizar es este famoso control aduanero, ¿no? El control aduanero, pues sabemos que es pues una definición que... Lo malo es que tenemos a la mujer. Por ahí me ayudan con un micrófono. Está abierto por ahí un micrófono, por favor. Si me ayudan, gracias. Gracias. Ok. Bien, entonces este término de control aduanero pues es algo que para los que nos dedicamos al comercio exterior pues es algo muy familiar y pues es la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? La OMA, pues ha definido como estas medidas que los gobiernos aplican a efecto de asegurar el cumplimiento de la ley, ¿no? En su caso, pues bueno, los reglamentos de cuya aplicación son responsables pues las aduanas, ¿no? Las aduanas como una institución, ¿no? Encargada de pues vigilar y controlar pues el acceso de mercancías a un país, ¿no? Entonces, este control aduanero, ¿no? Estas medidas que toma la aduana para que se cumpla con la ley, pues es algo que tenemos que tener primeramente bien, bien entendido para saber que la autoridad, ¿no? Que la aduana, pues es la encargada de este control aduanero en primera instancia, ¿no? En primera instancia, y ahorita vamos a ver por qué les digo que es la primera instancia, ¿no? La OMA, respecto a este control aduanero, pues ha dicho que las administraciones aduaneras deben aplicar de manera eficaz, ¿no? Y rentablemente los controles mediante la implementación de técnicas de gestión de riesgo y a los efectos de simultáneamente cumplir con la responsabilidad de recaudación fiscal
implementar políticas comerciales, salvaguardar al público, manejar el incremento del comercio y el turismo mundiales, reducir el personal de la aduana y ofrecer medidas que faciliten a los comerciantes, viajeros y transportistas cuya situación legal se encuentre en regla. Ese es el control aduanero. De eso nos habla la Organización Mundial de Aduanas y como lo que debemos entender como este control aduanero. Ahora bien, este control aduanero, pues bueno, tiene etapas. Por eso yo hablaba de la aduana como una primera instancia del control aduanero, porque es precisamente atendiendo a estas etapas, pues la aduana, ¿no? Lo que hoy conocemos como la aduana, como esta puerta de entrada de mercancías, ¿no? Y que ubicamos en las fronteras de nuestro país y en algunas estas 49 aduanas y con la reforma, pues hoy en día en el papel, pues hay 50 aduanas en el país, tanto fronterizas como interiores, frontera norte, frontera sur, las aduanas marítimas. Bueno, todas ellas llevan a cabo un control aduanero en primera instancia. ¿Por qué? Porque hay un control aduanero también preliminar, es decir, antes de que esta mercancía pues cruce, ¿no? Lleve a cabo esta mercancía, sea sometida a algún régimen aduanero, pues es como se ejerce también este control preliminar. Entonces no debemos de estar ajenos a este control preliminar. Y ahorita vamos a ver a dónde entra el tema de la prevención. En este control preliminar, quiere decir que antes, cuando mi mercancía viene en el agua, si es vía marítima, o en el aire, si es vía aérea, o vía, pues, por tierra, si es vía terrestre, pues la autoridad ya lleva a cabo este control preliminar, ¿no? A través de ciertos datos que yo le suministro a la autoridad, ¿no? Insisto, incluso previo a que la mercancía se someta a este reconocimiento, ¿no? Entonces, aguas con este control preliminar que muchas veces se olvida, ¿no? ¿En qué nos enfocamos o en qué se enfocan las empresas? En este control, que es el control inmediato, que es el que está, o el que se ejerce, o el que ejerce la autoridad ahí en la aduana. Justo cuando la mercancía va a cruzar la aduana, es lo que queremos cuidar. Y cuando la autoridad, o cuando se activa el mecanismo de selección, ahí se ejerce este control inmediato. Y pareciera ser que es el único, ¿no? En las empresas no cabe este control preliminar, pues no se hace un control, una prevención en el control preliminar, simplemente, pues bueno, yo voy, compro la mercancía y pues la mando, ¿no? Y le encargo a mi agente aduanal o le encargo a estas empresas de logística, pues que hagan esta operación y que esta mercancía se introduzca a territorio nacional, ¿no? Entonces nadie ve esta parte del control preliminar. Y luego también se olvidan de este control posterior, ¿no? Que es el control, el famoso control post-despacho, que ya ejerce la autoridad cuando la mercancía pasó la aduana. El importador, el exportador, ¿no? En el caso cuando sale del territorio nacional, pues bueno, ya la vendimos, y si va a la exportación, pues bueno, ya me olvido. Si ya la importé y yo ya la entrego al destinatario final, pues bueno, ya me olvido y entonces ya como importador, pues ya cumplí
ya pasó la mercancía por la aduana, ya cumplí restricciones y regulaciones, ya sometí a un régimen aduanero y cumplí los requisitos de ese régimen, ya pagué las contribuciones y pues ya. Lo demás, pues ya no es cuento mío. Esa es la visión y todavía lo he visto en la práctica en donde las empresas pues ya se olvidan de lo que pase después, ¿no? Se olvidan que también la autoridad ejerce este control posterior y que también nos puede generar problemas. ¿Qué es prevención en operaciones de comercio exterior? ¿No? Estas estos dos párrafos que están ahí en la lámina que ustedes están visualizando, pues bueno, nos habla de la prevención y se toma de una lectura, ¿no? Un artículo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y escrito por Luis Enrique Navarro Chavarría y además pues un catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el doctor Adar Moreno, donde nos habla precisamente de estos temas, ¿no? De este, dice el artículo, se llama Análisis de los mecanismos de control y prevención que se aplican en el sistema aduanero mexicano, ¿no? Fíjense ahí la época, ¿no? Ahí en la lámina, al pie de la lámina está la fuente y de qué año es estos conceptos. Esto viene de 2007. Ya tiene algunos años, ¿verdad? Que se habla de estos temas. Y entonces, por prevenir, dice estos colegas, estos autores, dice, debe entenderse el hecho de conocer de antemano un daño o perjuicio, así como preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Eso es prevenir. Y esos, te insisto, estos conceptos están enfocados a la materia o en el sistema aduanero mexicano, ¿no? Eso es prevenir. Y luego, también hablan ellos de la prevención y tratándose de delitos. Y dicen que prevenir en materia de delitos es conocer con anticipación la probabilidad de una conducta delictiva o que constituya infracción, disponiendo de los medios necesarios para evitarla. Eso es prevenir, ¿sí? Para efectos de estos autores. Bajo esta visión, la prevención en el comercio exterior nos sirve para tres cosas. Esto es desde mi personal punto de vista. En comercio exterior la prevención nos sirve para tres cosas. Uno, para generar confianza y reputación como empresa, para evitar imposición de multas y para evitar la comisión de delitos al interior de la empresa. Eso es lo que yo defino como las tres cosas para las que sirve el hablar de prevención en las empresas, ¿no? Generar confianza y reputación, pues definitivamente hoy con este mundo globalizado, si tú no tienes una empresa que genere confianza y buena reputación, pues definitivamente nadie va a querer hacer transacciones contigo, porque eres una empresa que no, pues que estás al margen de la ley o que está llevando a cabo procedimientos que no son los adecuados o que en la manera de hacer las cosas, pues hay un sesgo de ilegalidad, en fin. Si tú previenes este tipo de circunstancias, seguramente serás bien visto. Y para eso, y muestra de eso, pues son el tema de las certificaciones que hoy en comercio exterior existen, ¿no? Como las certificaciones del operador económico autorizado, que bueno, pues está muy de la mano con el marco SAFE de la OMA, que precisamente tiene ese objetivo, el que te des a conocer como una empresa confiable. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Y las certificaciones IVA-IEPS, ¿no? Que es otra de las que más
saltan a la vista en el tema, pues también tiene la misma visión, ¿no? Aunque es un tema eminentemente fiscal, sin embargo, bueno, tiene su repercusión en estos temas de comercio exterior. Entonces, el estar certificado, ¿no? Por la certificación que, como se le llame, ¿no? Pues eso te generará, insisto, esta confianza y confiabilidad y además ser bien visto no solo en México, sino en otros países, ¿no? El tema de las multas, pues bueno, ¿quién quiere estar destinando recursos de la empresa pues, para pagar multas, ¿verdad? Y que cada rato esté yo llenando la bolsa, ¿no? de la autoridad, pues porque estoy cometiendo infracciones de manera constante, ¿no? Porque no tuve cuidado de llenar el pedimento o porque no tuve cuidado con todos estos temas que están inmersos en el comercio exterior o porque no llevo bien mi expediente de comercio exterior, tengo problemas con una carta aporte, ¿no? En fin, todos estos detalles que generan infracciones previstas en la ley aduanera, pues bueno, nadie quiere estar sufriendo. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es la vía para estar protegido de esto? Pues hacer prevención y empezar a hacer análisis de riesgo y ver de toda mi actividad cuál puede llegar a configurar una infracción que me genere una consecuencia jurídica que se traduce pues en una multa, ¿no? Y la última y la más importante, pues bueno, la comisión de delitos, pues tampoco nadie quiere estar en un tema, en un proceso penal, ¿no? Estar siendo procesado por un delito de contrabando, pues digo, eso nadie lo quiere. Definitivamente no es el objetivo de inmiscuirse con estos temas de importación o exportación, pues definitivamente nadie hace comercio para estar metido en un tema delictivo. Entonces, si hacemos prevención y ubicamos nuestro rango de riesgo, pues entonces vamos a poder analizar mi operación y evitar, ¿no? O mitigar pues, el que se cometan estos delitos al interior de la empresa. Y con todo el tema que implica, ¿no? De responsabilidad, no solo de la persona trabajador de la empresa, o miembros del consejo de administración, socios, accionistas, no solo la responsabilidad de esa persona, sino recordemos que hoy el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? O de las empresas, pues también es un tema importante que no debe pasar desapercibido. ¿Qué podemos sugerir en relación con la prevención en este control preliminar, ¿no? En este control donde ya se suministra cierta información, incluso entre países, ¿verdad? Desde que la mercancía sale de un determinado origen, de un determinado país, pues ahí ya se están suministrando datos, ¿no? Se están llenando ciertos documentos, ¿no? Por parte de la empresa porteadora o de la empresa transportista, de quien hace logística, pues bueno, ya puede estar suministrando información en aquel país que puede llegar a México, a las sociedades mexicanas, para hacer este análisis previo de qué es lo que viene en ese embarque, de cuál es la empresa que vendió, de cuál es la empresa que compró y de qué tipo de mercancía estamos hablando. Eso, ese es el control preliminar. Insisto, las empresas piensan que, bueno, pues yo ya la compré, ya la pagué en ese país, ya es mía, ya manda la mercancía. Y eso no debiera ser algo tan sencillo, no debiera verse de esa manera. Entonces, en estas actuaciones previas al despacho, pues lo que
se sugiere como temas de prevención, pues bueno, es en la parte logística, en la parte de validación de los domicilios de proveedores en el extranjero, en la parte de escoger adecuadamente de acuerdo a un análisis previo, de acuerdo a una estrategia comercial, de acuerdo a muchas circunstancias. Bueno, ¿a qué tráfico, bajo qué tráfico lo vamos a traer o introducir al país y bajo qué régimen aduanero? ¿Qué me conviene más? ¿No? Hoy el recinto fiscalizado estratégico pues trae muchos beneficios, ¿no? Y que bueno, pues habría que explorar para ciertas industrias o para ciertas áreas productivas. Cálculo y pago de contribuciones definitivamente pues también es un tema importante, ¿no? Que va muy de la mano con el siguiente punto, la fracción arancelaria de las mercancías. Si yo hago una correcta clasificación arancelaria, pues tendré yo los requisitos que tengo que cumplir para someter al despacho aduanero la mercancía. Eso es súper importante, la fracción arancelaria. Padrón de importadores, ¿no? Y los padrones sectoriales, pues también tendré que analizar pues, estos temas en cuanto a los padrones que se requieren, ¿no? Si requiero tener un sectorial o solo con el padrón general. Ahí tendré que analizar, pero este es previo, no ya cuando la mercancía está en el puerto y entonces pues ya tengo que estar cubriendo los almacenajes, las demoras, lo que implica tener una mercancía en el puerto. Si yo hago esto ya que la mercancía está aquí, pues créanme que voy a tener una contingencia económica importante, ¿no? A diferencia de que si lo hago antes. El tema de los previos y la prevalidación también es un tema muy importante que hay que considerar. También estas verificaciones de mercancía, esta posibilidad de hacer verificación de mercancía en depósito, ¿no? Ante la aduana, pues también son importantes considerar, ¿no? Previo a que haga despacho aduanero. En el control inmediato, pues también se sugiere que, bueno, pues analicemos el correcto llenado del pedimento, ¿no? Temas de valor, temas de Incoterms, temas de incrementables, los decrementables, la descripción de la mercancía de manera correcta, la fracción arancelaria, los identificadores, los anexos, el pedimento, en fin, son muchos temas que tenemos que visualizar en relación con el correcto llenado del pedimento. ¿Cuál es la creencia? Pues que la gente aduanal es el experto. Y eso, pues, hay que quitarle al empresario esa falsa idea. El responsable de estos temas somos nosotros. La gente aduanal es un auxiliar de la autoridad y también pues me auxilia a mí en esta operación porque lo necesito para tramitar mi operación. Pero pues también tengo que verificar yo que se estén haciendo bien las cosas, el dejarle esta responsabilidad a la gente aduanal, pues no es lo más adecuado. Tiene que ser trabajo conjunto, trabajo en equipo, ¿sí? No nada más de la gente aduanal, ¿no? Descargo de documentos para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. También es un tema que debemos observar. ¿Sí? Debemos observar estos temas e insisto, no dejárselo a la gente aduanal. El tema del COBE, también hay que verificar que la gente aduanal pues esté suministrando la información que se debe de suministrar, ¿no? En temas de valor, por ejemplo, pues me tocó ver un caso en donde pues la autoridad, ¿no? Investigación aduanera, en el caso concreto, pues decía, bueno, pues todo esto que me traes tú aquí a esta reunión que pediste como importador y bueno, pues, que estamos platicándolo aquí y hay esta apertura, pues está bien bonita la documentación y te creo, pero ¿qué crees?
En el sistema yo no tengo nada de eso. Y yo resuelvo con lo que tengo. Entonces, si yo no tengo esta información que ahorita tú me estás trayendo aquí de manera física, si yo no la tengo para hacer un análisis de valor, pues entonces yo resuelvo con lo que tengo. Entonces, pues hay que vigilar que las cosas, o que todo lo que tenga que subirse al cover, pues se suba. No nada más lo que el agente banal cree que puede acreditar estos temas. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hacer exigirle al agente banal o que haga las cosas o que suministre la información conforme yo se la estoy dando. La gente banal tampoco es adivino y tampoco es mago para sacarse las cosas de la manga. Él trabaja con lo que le doy yo. Entonces, si yo tengo toda esta información, pues entonces se la tengo que suministrar y él la tendrá que subir. ¿Sí? Tiene esta obligación de hacerlo. Verificación física de mercancías, de los contribuyentes, temas con los proveedores, ¿no? Temas de valor de la gente banal, pues bueno, también tengo que hacer estas verificaciones, ¿no? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Quién es mi proveedor? Y cómo, cómo me allego de información en relación con el valor, quién es el agente banal con el que estamos trabajando. Todo eso, pues bueno, tengo que verificarlo, ¿no? Revisiones de aspectos tributarios, combate al fraude aduanero, permisos, normas, impuestos. Tengo que prever estas situaciones ya ahí en el control inmediato, ¿no? En el control posterior, pues también qué se sugiere, ¿no? Para este control posterior, es decir, para estas auditorías que hace pues, al día de hoy, conforme a estas modificaciones, pues hoy en día la facultad le corresponde a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Ya la ANAM, pues, única y exclusivamente tendrá o tiene estas facultades en este control inmediato, ¿no? Ya posterior, pues bueno, ya es el SAT, ¿no? Ya es el SAT. Por lo tanto, pues bueno, hay que hacer este control, esta prevención, el control posterior en relación con mis declaraciones aduaneras, es decir, pues, un análisis de los pedimentos, un análisis de las declaraciones de impuestos internos que también van de la mano, ¿no? Al día de hoy muchas cuestiones de naturaleza fiscal pues, están pegando al comercio exterior. Por lo tanto, los impuestos internos, como el impuesto sobre la renta o el IVA no relacionado con el comercio exterior, sino el IVA que tengo que o que puedo acreditarme, pues tengo que buscar qué tratamiento le voy a dar y eso se refleja en mis declaraciones fiscales. No están, no se está peleado, los temas no están peleados, ¿no? Nunca lo han estado. Por lo tanto, pues hay que hacer este análisis. Congruencia en mis declaraciones, pues definitivamente este tema de la congruencia es algo de lo que más me tocó ver, ¿no? Y que hoy con la fiscalización digital, pues hay que tener mucho cuidado, porque si yo suministro información, ¿no? Vía electrónica y después en un control aduanero post despacho, yo suministro un documento que dice algo distinto a lo que reporté en la vía electrónica, pues ahí tengo un problema, ¿no? Y de inmediato van a brincar todas estas contradicciones. Por lo tanto, pues tengo que hacer modelos de riesgo, tengo que hacer un análisis de dónde almaceno mi mercancía, ¿no? Los domicilios donde desarrollo mi actividad, en fin, es un análisis
muy exhaustivo que se tiene que hacer al interior, porque la autoridad lo hace, ¿no? Al final del camino la autoridad hace y ejerce facultades respecto de mis otros domicilios, respecto de los almacenes que prestan este servicio, respecto de en carretera, ¿no? En las vías carreteras, pues también hacen estos análisis. Entonces, si la autoridad lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos platicar respecto de este control aduanero y la prevención que se da en estas etapas, ¿no? Espérenme, deje checar, no tenemos nada en el chat, quería checar si teníamos alguna pregunta, algo, pues no, veo que no hay, entonces, pues continuamos. Creo que no se está viendo. ¿Sí ven la presentación o no? Confírmeme, por favor. No se ve si no. Ahí voy. Espérenme, ¿qué le pasó? Ok. Ahí ya se ve, ¿verdad? Correcto. Bien. Algo donde, pues, me tocó mucho verlo. Esta parte de la prevención que no existe del todo en las empresas, pues es en relación con las visitas domiciliarias, que al día de hoy, dicho sea de paso, pues yo creo que van o tienden, la tendencia es que este tipo de facultades de comprobación, pues poco a poco vayan dejándose de hacer o se vayan desapareciendo. Y hoy lo que más vaya a hacer las facultades más utilizadas, pues será estas revisiones de escritorio, ¿no? Las famosas revisiones de gabinete, las electrónicas, en su caso, creo que son las que van a prevalecer, ¿no? Dado este tema digital, ¿no? Y esta fiscalización que ya va a ser cada vez, pues, más de este tipo, ¿no? De tipo digital, con la información que cuenta la autoridad, ¿no? Que es suministrada por el propio contribuyente y por aquellos con los que tengo relación y todo lo que recaban en sus sistemas, con otras autoridades, en fin, todo este análisis yo creo que va a ser de esa manera. Entonces, ¿qué se veía? ¿No? Y que, bueno, si en un momento dado alguno de ustedes tiene pues esta intervención, una visita domiciliaria, pues bueno, hay que vigilar en estas etapas lo que ahí las láminas que contienen, ¿no? En un proceso de notificación, en el proceso, en esta etapa de actas parciales, o en esta etapa de la invitación para que me den a conocer las irregularidades, en el último acta parcial o en el acta final, ¿no? En estas etapas, pues se veían, ¿no? Vi muchos temas en donde, pues, recorridos físicos muy a modo por parte de la autoridad, ¿no? Donde no hay intervención de la empresa, ¿no? La empresa pues deja entrar al auditor y pues dale, yo voy a levantar un inventario, ándale pues, levántalo, ¿no? Sin el mayor cuidado de proteger mi activo fijo, de nombrar las cosas como pues deben ser nombradas, ¿no? Recordemos que el auditor pues no es experto en maquila o no es experto en temas de la industria del calzado o en temas de la industria de, de autopartes, o sea, no es experto y entonces pues él ve un producto y pues para él pues a lo mejor puede ser un, eh, un atomizador, cuando en realidad pues no tiene esa connotación. Entonces ahí eso no se cuidaba, ¿no? Y todavía, déjenme decirles, en las últimas revisiones
que me ha tocado participar ya como consultor, pues exactamente, y bueno, y no tiene mucho tiempo que me llamaron para atender una revisión, ya cuando ya había pasado, evidentemente, y bueno, vimos que en ese recorrido físico, no, si bien es cierto, hubo acompañamiento de una persona de la planta donde estaban llevando a cabo la visita, pues al cuate, pues solamente estuvo de adorno, ¿no? Porque asentaron números de serie que no son números de serie, ¿no? Cuando el verdadero número de serie está adentro de la máquina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, obviamente cuando tú presentas la factura de esa mercancía, pues no coincide el número de serie. ¿Por qué? Porque ese que tomaron los auditores no es un número de serie. Entonces, para eso hay que poner una persona que sepa bien, pues cómo está integrada esta planta productiva, para que le diga al auditor, a ver, no, ese no es el número de serie. El número de serie de esta máquina está aquí. Ese que estás tomando es, a lo mejor, incluso en algunos casos, es hasta un número interno de la planta productiva, ¿no? Tienen una manera ellos de identificar su mercancía en un layout, pues ellos, la empresa decide que así van a estar ordenadas y que este es el número que identifica de manera interna esa máquina. Ese número interno no es el número de serie, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde ayuda mucho este tema preventivo, ¿sí? Para informarle al que está encargado de la planta o al encargado de esa área de maquinaria, pues que sepa todo esto, y que sepa atender en un momento dado una revisión de este tipo. En las artes parciales, bueno, pues ¿qué entrego? ¿No? ¿Y cómo lo entrego? No se trata de entregar por entregar, simplemente la documentación, ¿no? Pues bueno, hay que ver cómo lo estoy entregando y de manera tal que la autoridad lo entienda. Insisto, la autoridad no es experta, ¿eh? La autoridad hace revisiones a muchos sectores productivos y no es experta. Por más que tenga el auditor 15, 20 años haciendo auditorías y conociendo muchos sectores, pues bueno, los sectores hoy en día son distintos, ¿no? Hoy en día son distintos y han cambiado después de 15 años. Por lo tanto, pues hay que tener esa preparación, ¿no? Y esa prevención de cómo organizo la documentación, ¿sí? De manera tal que sea entendible. Me invitan a las oficinas de la autoridad para conocer las observaciones. Pues aquí acudo o no, ¿no? Que vaya el representante legal o que vaya el presidente del Consejo de Administración o quien acude, ¿no? Definitivamente, o no, de plano, pues no acudimos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? También eso, pues bueno, tiene que ser previsto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue esta etapa? Y en relación con el último acta parcial, pues bueno, utilizo medios alternativos o no, ¿no? Como el acuerdo conclusivo, que por ahí buen Hugo les va a hablar en próximos mañana, si mal no recuerdo, por ahí en estos días va a hablar precisamente de la utilidad de los acuerdos conclusivos en comercio exterior, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que tener en el radar, ¿no? Y haciendo análisis, ¿no? Y con toda esta prevención desde el control anterior al despacho, pues bueno, nos va a permitir tomar ciertas decisiones para cuando la autoridad, en su caso, nos esté verificando, ¿no? El cumplimiento de nuestras obligaciones. Y bueno, esta última parte, ¿no? Que está relacionado con los delitos, ¿no? Como estas, lo que les decía yo de para qué sirve la prevención, comercio exterior, pues bueno, una de ellas vimos que era para prevenir delitos. ¿Por qué? Pues porque el catálogo de delitos relacionados con el comercio exterior, pues bueno, si bien es cierto, son 3 artículos, 102,
contrabando genérico 103 y 105, ¿no? Que son los equiparables al contrabando y la presunción de contrabando. Pues bueno, son solo 3 artículos, pero el catálogo de posibilidades o de conductas que ahí se prevén son muchísimas, ¿no? En un ejercicio que hice en uno de mis grupos de la maestría, ¿no? En el CUEG, pues bueno, se detectaron una serie de aproximadamente 140, 145 conductas distintas en estos 3 artículos. Si ustedes ven el articulado y las fracciones que componen estos artículos, sobre todo el 103 y el 105, pues bueno, son muchas fracciones, pero cada fracción contempla más de un delito. Entonces, las posibilidades de caer en esta situación son muchas. ¿Tengo que hacer prevención? Pues definitivamente. Para ver cuál me puede, derivada de mi operación, ¿no? Y mi actividad, pues bueno, cuál me puede acomodar en un momento dado y bueno, pues tengo que mitigarla o evitarla o en su caso mitigarla. ¿Por qué? Pues por ahí está, penalidades de 3 meses a 5 años, de 3 a 9 años, dependiendo de los montos de la contribución omitida, pues bueno, ahí se va graduando estas sanciones, estas penas privativas de la libertad para los delitos de contrabando por introducir mercancías al país, por introducir mercancías extranjeras o de tráfico prohibido, por omitir el pago de las contribuciones o por introducir estas mercancías sin permiso de la autoridad competente, pues cuando así se requiera, ¿no? Insisto, y lo mencioné al principio, la idea no es asustar, ¿verdad?, al empresario y decirle, oye, mira, aparte de que tienes que cumplir con todo esta maraña de disposiciones y de permisos, ¿no?, de pagar los impuestos, del tema, lo que implica el llenado del pedimento y todo lo que ya vimos. Aparte de todo eso, señor empresario, pues, ¿qué crees? Que también puedes caer en estos supuestos y entonces te pueden considerar delincuente organizado o este delito de contrabando pues atenta contra la seguridad nacional, además extinción de dominio, que si te cometes este delito pues no tengas beneficios, ¿no? Y tengas un tema de una prisión preventiva oficiosa, no tienes el beneficio de los acuerdos reparatorios, o el tema de la suspensión condicional del proceso, o sea, olvídate, ¿no? Pues eso lo asusta, ¿no? Eso lo va a asustar, entonces el tema de la prevención en estos casos pues tiene que ser manejado de una manera distinta, ¿no? Para que no se asuste y diga, no, pues aviente la toalla y diga, no, pues ya mejor me pego un tiro, ¿no? Y pues, pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué invierto? Y sobre todo, bueno, en el caso de los extranjeros, pues ¿para qué vengo a invertir a México si me voy a encontrar con todo este tema, ¿no? Afortunadamente, algunas de estas circunstancias, pues bueno, ya ya fueron tratadas por la Suprema Corte y bueno, ya se quitaron algunos de estos temas, ¿no? Ya se declaró la inconstitucionalidad de esta prisión preventiva oficiosa y algunos temas, ¿no?, en relación con la seguridad nacional, pero pues la posibilidad en su momento, pues ahí estuvo, ¿no? Aquí dice propuestas, ¿no? Porque esta lámina, pues precisamente fue cuando todavía era una propuesta. Hoy es una realidad, ¿no? Los nuevos delitos en esta materia, ¿no?, de comercio exterior, relacionados con el contrabando, pues bueno, vimos que pues, el artículo 103 sufre ahí unas modificaciones para contemplar como delitos pues, estas conductas de traslado de bienes o mercancías en general y de hidrocarburos petrolíficos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin contar con el CFDI de tipo ingreso o de traslado,
y su complemento carta aporte. ¿No? Hoy pues sí es un problema, ¿verdad? La carta aporte ya está a nada de tomar fuerza, ¿no? Porque estamos en este periodo digo, ya está vigente y ya se tiene que estar aplicando, pero no hay sanciones. A partir del mes de marzo, pues bueno, esto ya empezará a caminar y las sanciones correspondientes se tendrán que empezar a aplicar, ¿no? Se van a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar las medidas porque, insisto, pues esto nos dará lugar a la comisión de delitos. Ya no hay excluyente de responsabilidad penal para el agente aduanal en tratándose de estos delitos relacionados con la carta aporte, pues ya no hay excluyente de responsabilidad, ¿no? Ya no se va a dar ese supuesto de excluyente para el agente aduanal. Entonces, pues bueno, ¿quién tiene que hacer prevención en materia delictiva para estos temas? Pues el agente aduanal. Entonces aquí entra el otro actor del comercio exterior o de la operación de comercio exterior, como lo es el agente aduanal. Entonces el agente aduanal también tiene que hacer prevención, no solo el importador y exportador. El tema de la cancelación de los padrones de importadores de sectores específicos, ¿no? Y en su caso la patente de agente aduanal, pues ante lo que prevé el artículo 104, en tratándose de omisión de contribuciones del este impuesto especial sobre producción y servicios. Pues ahí también tenemos un tema más para hacer prevención en relación con estos temas, ¿no? Entonces, en términos generales, pues bueno, este es un panorama, ¿no? De la importancia de la prevención y de que no solo tiene que hacer prevención pues un solo sujeto en esta operación, sino todos los que están inmersos, pues tienen que hacer esta prevención, ¿no? Para garantizar que su operación pues sea lo más adecuada posible, ¿no? Aquí es importante, y como siempre lo he dicho, pues no hay riesgo cero. O sea, en la operación el riesgo es latente. Riesgo cero no lo hay, ¿no? En ninguna operación. Entonces, lo que tenemos que buscar es evitar, ¿no? O sea, ante el riesgo, porque, insisto, el riesgo es latente. Entonces, ante el riesgo, lo que tenemos que hacer es evitar, en la medida de lo posible, a través de la prevención, o mitigar este riesgo. Y a veces el evitarlo, pues, no va a poder ser posible, pero sí puedo mitigar el daño, ¿no? Esta definición que veíamos al principio relacionada con la prevención, ¿no? Pues es importante que lo visualicemos, ¿no? Pues prevenir me va a permitir anticiparme al daño, ¿no? O al perjuicio que pueda sufrir la empresa para prepararme, ¿no? O bien, dice, prepararme a aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para el fin, es decir, estar bien fortalecido cuando esto llegue a suceder, ¿no? Entonces, esto es algo que pues tenemos que hacer desde nuestra trinchera como consultores, ¿no? El tema de la prevención en la consultoría no es fácil. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, no hay cultura de la prevención. Entonces, si tú quieres vender prevención, pues no es bienvenido porque no es una prioridad. Y esa es una equivocación muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, pues las empresas están más ocupadas en hacer negocios, sí, está bien. Pero hoy en día, con toda esta maraña de disposiciones fiscales y aduaneras, pues es necesario